Bien, buenas tardes para todos, entonces arrancamos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, Bien. Eh, la Universidad de San Martín ha gestionado y ha conseguido y nos ha otorgado una licencia de Zoom, es decir, que podemos utilizar Zoom eh, sin el, eh, sin el problema de que se corte a los 40 minutos. Así que bueno, es una muy buena noticia esa. Así que lo vamos a empezar a utilizar con ustedes y todo lo que habíamos aprendido con Meet hasta ahora lo tendremos que reemplazar de vuelta por Zoom. Bien, retomemos la clase pasada, donde habíamos estado hablando del alcance. El alcance formaba parte del Project Charter, y el Project Charter era el acta constitutiva del proyecto, que es lo fundamental como para arrancar el proyecto, en la cual el grupo de trabajo, a través de su Project Manager, o del director del proyecto, si todavía no se eligió el Project Manager, se pone de acuerdo con el cliente en qué es lo que se quiere hacer. Entonces, lo fundamental es llegar a la conclusión de qué es lo que se quiere desarrollar y por lo tanto la gestión del alcance forma parte de la carta constitutiva del proyecto. Es la esencia de la carta constitutiva del proyecto y como ustedes recuerdan, habíamos dicho que tenía que ser lo más sucinta posible, es decir, lo más breve. Les voy a enviar mañana un cuento eh, para tratar de entender qué es lo que hablamos de sucinto. Eh, el escritor argentino que más me gusta, en lo personal, es Borges. Bueno, Borges, para mi gusto, escribe de una manera envidiable. Ni una frase, ni una palabra de más, ni una de menos. Y hay un cuento que en general a los técnicos nos gusta bastante, que es el Aleph. Entonces yo voy a subir mañana el Aleph para que ustedes de allí puedan sacar la conclusión de lo que es escribir lo justo. Lo que se diría, hay alguien que tiene el micrófono conectado. Si por favor puede desconectarlo, se lo voy a agradecer. Decía entonces que el Aleph es un claro ejemplo de cuando se escribe con conocimiento de lo que se escribe y sin flores, sin adjetivos, lo que habíamos dicho nosotros en clases anteriores, es decir, no poner adjetivos de esos que a nosotros en principio nos gustaría, es decir, no hablar ni de poco, ni de mucho, ni de grande, ni de pesado, ni de liviano, sino hablar en forma sucinta, que es a nivel de qué cantidad necesito yo de producto en kilos, metros, litros, unidades o lo que fuera, cuánto tiempo tengo para hacerlo, y en base a eso sacar conclusiones. Es decir, no tomar ninguna directiva en forma no técnica, no profesional. Entonces, a lo que vamos nosotros es, bueno, se ha disparado esto, las expectativas del cliente es fundamental como para que nosotros tratemos de entender qué es lo que quiere el cliente. Cuando hablamos de expectativas, tenemos que tomar requerimientos para lograr el diseño y con ese diseño hacer la implementación. También vamos a tener, creo que hay, eh, creo que el marketing es la parte de promoción de nuestro producto. Eh, ¿Esto? Entonces, el marketing es la parte de nuestro producto que es la que lo promociona y logra el objetivo, que es ese objetivo
en definitiva, lograr que el cliente esté convencido de que la solución que nosotros le proponemos es la adecuada y que termine aceptando también el costo que nosotros le vamos a estar proponiendo, que en definitiva es lo que a nosotros nos interesa lograr. Recuerden ustedes que no es pecaminoso, no está mal buscar que el cliente nos pague lo que nosotros creemos que es adecuado para nuestro trabajo. Hablar de dinero forma parte del proyecto. Es decir, nosotros como ingenieros no somos entidades de beneficencia ni hacemos caridad, sino que pretendemos que nuestro trabajo sea reconocido. No hay que ser temeroso, no hay que ser loco tampoco, y con el tiempo uno va fijándose cuáles son las pautas en cuanto a tarifas. Y cuando no sepa, como referencia, y eso es lo que ustedes tienen que tomar, el Consejo Profesional de Ingeniería en Electrónica y de Telecomunicaciones, y eso entiendo que tiene que haber también un colegio equivalente para ingeniería biomédica. Entonces, el colegio profesional fija la hora hombre, el costo de hora hombre para cotizar para un técnico, para un ingeniero junior, para un ingeniero senior. En todos los casos es el valor de referencia. Por debajo de eso, no. Por encima de eso depende de la ocasión. Si yo en este momento quiero, tiro un ejemplo, fabricar un sistema que me permita detectar el coronavirus a distancia, bueno, si tengo el conocimiento para encarar eso, hoy evidentemente tiene un costo de ocasión. Es decir, es distinto tener un mecanismo para fabricar alcohol en gel hoy a tenerlo dentro de 2 años. Dentro de 2 años puede ser que no valga nada. Hoy en día es el costo de ocasión que hace que sea muy valioso. Entonces, nosotros la parte de marketing la vamos a utilizar como para que lograr que el cliente entienda que nuestro proyecto es lo suficientemente importante para solicitar el monto de dinero que vamos a estar solicitando. Después vamos a tener que hacer documentación. Esto es algo que no nos gusta hacer, siempre lo postergamos para hacerlo después y la experiencia indica que cuando lo dejamos para después lo hacemos tarde y mal. Entonces la documentación tiene que estar lista con la entrega. Eso va a condicionar el precio final, qué tipo de documentación, qué formato se va a entregar, qué soporte se le va a dar, y con esto va a quedar clara la necesidad real. Si piensen ustedes que debe formar parte del proyecto también el soporte. Entonces yo me puedo comprometer a mantener el equipo durante un año en garantía y a partir de ahí con un costo que uno puede llegar a establecer en una moneda estable o en alguna forma estable para los años subsiguientes. Es lo que llamamos entonces el soporte del producto. Conviene incluirlo dentro del Project Charter, de la carta constitutiva del proyecto, para que no sea un ítem que después vamos a incorporar y no, conviene tenerlo previsto desde el comienzo. Bueno, acá era el ejemplo que nosotros habíamos planteado de requerimientos, que era una tautología, es decir, necesito saber tus requerimientos para diseñar el software, entonces la contraparte que debería tener en claro dice, estoy tratando de que me diseñes el software, y el software va a hacer lo que vos puedas hacer, y yo voy a hacer lo que vos quieras hacer. Conclusión, no hay un claro objetivo de qué es lo que se quiere hacer, es lo que tenemos que tratar de evitar nosotros. Este tipo de indefiniciones nos lleva al fracaso. Tenemos que ser muy criteriosos cuando hacemos la carta constitutiva del proyecto, porque tenemos que ser claros, pero no tenemos que ser estúpidos. Eh, Tenemos que buscar la forma de decir toda la verdad, pero en una forma que no nos perjudique a nosotros. Es decir, no tenemos que darle demasiado hincapié
en forma exagerada a los riesgos que va a correr el cliente de que el proyecto no se pueda terminar, sino que darle la justa dimensión. Es decir, hay normas de ética que uno tiene que respetar, pero también tiene que ser uno defensor de su propio patrimonio, de su propio trabajo. Bueno, todo esto lo habíamos visto la clase pasada. Vamos a llegar a lo que nos interesa a nosotros. Las cualidades están, las cualidades explícitas, las implícitas y las inesperadas. Por ejemplo, las explícitas, una heladera tiene que enfriar. Las implícitas son las obvias, tiene que enfriar lo que guardemos dentro. Y hay inesperadas que entusiasman, como en este caso, que sería la producción de cubitos de hielo o la provisión de agua fría. Eso sería lo novedoso, sería la que nos da satisfacción. Es un agregado que nos va a proveer el fabricante del producto. Entonces, vamos a ir a los casos técnicos. Para relevar los requerimientos de un producto, se necesitan entrevistas personales o grupales o cuestionarios. No hay que dejarlo librado al azar. Es muy importante porque a veces en la entrevista personal, hoy en día pensemos en Zoom, en Meet, en Teams o algo por el estilo que nos permita ver la cara del cliente, y que esas entrevistas personales nos permiten semblantear las reacciones del cliente. Una de las cosas que hemos hablado con otros colegas en esta época de virtualidad en las clases es que nos falta relevar la reacción del alumno. El docente con un poco de experiencia, mirando la cara de los alumnos, se da cuenta si el alumno lo va siguiendo a uno o el alumno se perdió porque uno no fue lo suficientemente claro como porque no supo lograr la atención del alumno. Entonces, es importante que uno que pueda llegar a ver al cliente para poder semblantearlo, para tomar una opinión de cómo el cliente está interpretando lo que uno le está diciendo. Todo lo que uno pueda llegar a obtener de estas entrevistas con el cliente se tienen que llevar a papel. Es decir, tenemos obligatoriamente que llevarla a papel, hacérsela llegar al cliente. Es decir, puede ser que lo que yo redacte no sea lo que le hago llegar al cliente, pero yo tengo que tener bien en claro cómo fue para mí la reunión con el cliente, cómo fue esa entrevista con el cliente. Lo tengo que dejar documentado para mí. Y de vuelta, no necesariamente eso se lo tengo que hacer llegar al cliente, sino que tendré que filtrarlo adecuadamente de acuerdo con mi conveniencia. Aparte tenemos brainstorming. Brainstorming, que es la tormenta de ideas, no significa empezar a divagar diciendo cualquier pavada sobre el proyecto, sino que lo que se pretende es hacer una tormenta de ideas vinculadas con el proyecto, en base a experiencias anteriores, a proyectos que hayan hecho otros, con todo eso sacar algún tipo de conclusión. Armar grupos de discusión, es decir, grupos dentro de la empresa o traer gente de afuera para ciertas cosas. Por ejemplo, hablar con el personal técnico de la empresa para cómo interpretarían ellos que tiene que encararse el proyecto que vamos a proponer. Y aparte, después hay focus groups, grupos de investigación o de estudio, que son externos, usuarios cualquiera. Por ejemplo, hace un tiempo, me convocaron de un diario que soy lector en forma digital a tener una charla en un lugar céntrico, en la época que se podía, para hacerme algunas consultas en cómo lo leía, qué opinaba, si me resultaba fácil, cómo lo utilizaba. Bueno, eso sería un focus group, un grupo de discusión con gente del público en general. Y aquí también, si tengo que hacer un producto, que sea algo concreto, tengo que llamar a gente que pueda llegar a ser usuarios para sacar
ideas de qué es lo que le convendría. Por ejemplo, si el cliente me pide hacer una caja registradora de supermercado, entonces tendré que llamar a cajeros de supermercado para consultarle qué le convendría, cómo le gustaría, con qué velocidad quiere que salga el ticket, eh, si le conviene que esté integrado el equipo de lector de tarjetas a la caja registradora. Bueno, todo ese tipo de cosas forma parte de un focus group externo, en ese caso sería de usuarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están vivos? Sí, sí. Bien, gracias. Sí, sí. Eh, en un focus group, 2 personas aman nuestro producto, así que duplicaremos nuestra producción. La opinión de 2 personas no es estadísticamente significativa, sobre todo si una de esas 2 personas debí saber que tanta comida gratis era demasiado buena para ser verdad. Es decir, que eh, si uno quiere en un focus group que tenga entidad, que tenga sentido, ese focus group tiene que ser representativo. En este caso lo que están diciendo es 2 personas, probablemente de la gerencia de la empresa, lo llamó al jefe de Dilbert para hacerle entender o pretenderle hacer entender que llevar adelante un proyecto, un producto, y que esa muestra no es representativa. Entonces, uno cuando arma un focus group tiene que tener en cuenta que la estadística nos lleva a nosotros a ser honestos en la presentación, lo cual significa que el número tiene que ser representativo. El focus group es válido cuando representa un universo que sea confiable. Tomemos el caso de Apple. Vayamos de vuelta a la película Jobs. Jobs tenía una actitud bastante crítica del cliente y él logró con su prestigio, con su carisma, que el público le diera caso a él en lugar de que él le hiciera caso al público. Hay un viejo chiste que lamentablemente se perdió en la historia, en mi historia, en el cual hablaba de los fanáticos de Apple. El primer iPod que hizo Apple era bastante particular. Tenía una ruedita, que era una ruedita touch, y que uno con esa ruedita se iba moviendo por los menúes con el dedo pulgar, normalmente. No, perdón, sí, digo, no, con el índice. Con el índice uno se iba moviendo sobre esa ruedita e iba avanzando en los menúes, y cuando llegaba a lo que quería, por ejemplo, un tema musical o una carpeta con la música que uno tenía, apretaba el botón central. Entonces eso producía cierto tipo de adicción, que uno veía todo como ruedita. Y alguien había diseñado, en forma irónica, un teclado para usuarios de Apple. Entonces ese teclado era una gigantesca rueda en la cual iban apareciendo las letras. Entonces cada vez que llegaba la letra, uno apretaba el botón central y supuestamente eso tenía que satisfacer a los fanáticos de Apple, a los maniáticos de Apple. Ese era un poco el criterio que tenía Jobs del público. No creía que el cliente siempre tuviera razón. Si querían resistirse al uso del mouse, creía que estaban equivocados. Eh, También, él, siendo un disruptor de la tecnología, quería estar un paso adelante. Y ponía como ejemplo el caso de Graham Bell, que tuvo la idea de hacer un teléfono cuando a nadie se le ocurría un producto de esas características, y él decía en forma irónica que Bell nunca hizo un estudio de mercado para inventar un teléfono. Entonces él, con su criterio para la Macintosh, quería también ser equivalente a lo que fue Bell en ese momento. Y también decía que si Henry Ford hubiera preguntado a la gente qué era lo que querían, no querían un auto, sino que querían un caballo más rápido. Entonces,
corolario de todo esto, según Jobs, la gente no sabe lo que quiere. Por supuesto que es una visión muy particular que tenía alguien que conocía, que sabía cómo sobrellevar esa inventiva que tenía y produciendo productos que con su carisma y con los llamativos que eran desde el punto de vista tecnológico lograron éxito. Es decir, no, seguramente no cualquiera podría llegar a tener el éxito que tuvo Jobs con esos productos. Eh, Tenemos que, cuando vamos a hablar de alcance, tenemos que recordar este triángulo. Este triángulo que vemos aquí, ahora, es lo que llamamos el triángulo TCQ. Pero, ¿qué pasa? El triángulo TCQ. Ese triángulo TCQ me vincula el tiempo de desarrollo del proyecto, el costo del proyecto y el alcance del proyecto. En el medio está la calidad. ¿Cómo se vincula esto? Si yo quiero ampliar el alcance del proyecto, es decir, darle más especificaciones, esto va a llevar, manteniendo siempre la calidad, va a significar que tengo que incorporar mayor tiempo para el desarrollo e incrementar el costo. Caso contrario, quien se viene abajo del triángulo es la calidad. Análogamente, si yo quiero disminuir el tiempo del proyecto, quien va a caer o la calidad o el alcance, es decir, menos prestaciones. Análogamente, puedo hacer un estudio para el costo. Entonces, si yo quiero disminuir el costo, tengo que analizar qué es lo que va a pasar con el tiempo y con el alcance. Entonces, nosotros habitualmente tenemos en nuestro proyecto definido el tiempo, la fecha de entrega, un objetivo referido al costo, es decir, el presupuesto para manejar el proyecto, y muchos objetivos relativos al alcance. El PMBOK agrega, aparte de plazo, alcance y presupuesto, agrega también calidad, riesgos y recursos. Es distinto recursos a presupuesto. Recursos pueden ser recursos de infraestructura, recursos humanos. Riesgos los vamos a ver, los vimos en la primera clase, es aquello que nos puede afectar la duración y la ejecución del proyecto, y que los vamos a ver en detalle cuando llegue el momento, en bastante más detalle. Y la calidad asociada con todo el conjunto del proyecto. Es decir, la calidad surge de la ejecución de la carta constitutiva del proyecto. La calidad, que es algo bastante intangible y etéreo, que no lo podemos asir como hablar de seguridad eléctrica o de algo que sea bien medible, la calidad suele estar definida por normas internacionales. Entonces, uno, cuando me está buscando encarar un proyecto, tiene que saber qué normas nacionales o internacionales van a regir sobre ese proyecto. Entonces, si yo estoy fabricando la caja registradora que había mencionado antes para supermercado, tengo que saber que esa caja registradora tiene que soportar, tiene que superar normas de seguridad eléctrica, es decir, que, dicho en términos cotidianos, el operador de esa caja registradora no quede electrocutado, y también tiene que, eso es una norma de calidad, y también, por otro lado, tiene que garantizar que no genere radiación electromagnética de forma que el teléfono del cliente que está pasando por la caja registradora quede inhabilitado porque estoy irradiando demasiada energía eléctrica, o al revés también, que energía radioeléctrica altere el funcionamiento del equipo. Así que todo eso forma norma de calidad. Entonces yo, en mi producto final,
En el manual voy a decir, este equipo respeta las normas IEC tanto, IRAM tanto, y así sucesivamente. Vamos a ver adelante, cuando hablemos de calidad, vamos a hablar bastante más sobre este punto. No tenemos que confundir sentencia del alcance del proyecto con documentos, requerimientos del mercado, con requerimientos del proyecto, o con la descripción del producto, el Statement of Work, eh, que son en definitiva los servicios que va a producir el proyecto, o una orden de trabajo, que es el mecanismo interno por el cual se va a hacer cada una de las partes que constituyen nuestro producto. Ni tampoco confundirlo con un contrato. Entonces, la sentencia, el statement del scope, del alcance, es decir, tiene que tener una justificación, objetivos, alcance, criterio de aceptación, restricciones, hipótesis, etc. Todo redactado en forma sucinta, cortita. Entonces, tenemos que justificar por qué lo queremos hacer, cuál es el objetivo, lo que queremos hacer, el alcance, la descripción del producto, de que se quiere lograr, quién lo va a aceptar y con qué criterio, para que de esa manera no tengamos que correr riesgos de que el cliente desiste de producirlo o de aceptarlo por cualquier motivo que no sea técnico. Restricciones, eh, cómo se tiene que utilizar, en qué condiciones se tiene que utilizar, hipótesis, que por ejemplo sea la que el mercado no cambia o que la cotización de la divisa más importante para nuestro producto, para los componentes de nuestro producto no varíe dentro de ciertos límites. Ese tipo de contenidos tiene que tener el alcance del proyecto. Entonces, ahora vamos a avanzar con algunos ejemplos, con algunas partes de los ejemplos. Lamentablemente, el cambio de versión de Office produjo algunos descalabros en la presentación y vamos a ir a un caso en particular para analizarlo. Es necesario que el alcance del proyecto esté firmado por todos los interesados, ya sea de ambas partes. Es decir, empresa que va a hacer el proyecto, empresa que encargó el proyecto. Entonces, habíamos visto nosotros que en este caso del Project Charter estaba el alcance del proyecto, era bien clarito. Era el caso del sistema de videoconferencia para una empresa petrolera en México, y que quedaba bien en claro que el alcance del proyecto era la parte descriptiva del producto. Es un sistema de videoconferencia tipo Thunberg, de última tecnología, y acá después se da las características técnicas que tiene que tener, la velocidad de la comunicación, o el retardo máximo que puede llegar a tener la comunicación, que se trabaja sobre un protocolo TCP/IP, y luego los entregables, el plano de la oficina, las actas de prueba de rendimiento, porque se supone que no es solamente entregarlo y salir corriendo, sino que entregarlo, probarlo y que el cliente quede satisfecho con lo que hemos hecho. Y después también, en este caso, el documento de un plan de capacitación del personal que lo vaya a utilizar. Entonces, fíjense que es bien conciso el alcance del proyecto. Entonces, será un sistema de videoconferencias tipo Thunberg de última tecnología, el cual trabajará en un circuito WAN MPLS de 4 megabits por segundo de velocidad, permitiendo la entrega y devolución de voz y video con un retardo de más o menos un segundo. Este se conectará a la red interna de la compañía por medio de una dirección IP estática utilizando el protocolo TCP/IP dentro de la VLAN privada del sistema global de videoconferencia. Es decir, bien conciso, bien acotado. No hay palabras de más, no hay adjetivos. Ahí se describe el alcance del proyecto. ¿Alguna pregunta?
No, todo claro. Gracias. Seguimos entonces. Acá vemos que tiene que estar aprobado por y quién fue el que lo realizó. Es decir, que esto lo realizó alguien y acá es la firma de algún supervisor que tome como aceptable la propuesta que hizo el ingeniero Francisco Zúñiga García. Es decir, Francisco Zúñiga García es probablemente un técnico que hizo la especificación y que habrá alguien dentro de la empresa que asuma el riesgo formal de que esto lo puede hacer la empresa proyectista. Y bueno, todo esto se sustenta con firmas. Eh, el término scope, alcance, tiene dos usos bien distintos. El primero es el project scope y el segundo es el product scope. El alcance del proyecto es cómo lo voy a hacer. Y el product scope es el alcance del producto, es decir, qué es lo que va a hacer el producto. Son las características o funciones de un producto, servicio o resultado. El project scope es cómo es que lo voy a encarar, cómo es que lo voy a hacer. Después, sigamos analizando el caso de Apple. Macintosh fue, sin lugar a dudas, un gran producto, pero lamentablemente salió muy tarde. Recordemos que salió 16 meses más tarde de lo previsto, es decir, que salió 11 meses después de la PC, lo cual para un producto que era muy innovador como era la computadora personal, piensen ustedes que en aquella época, en mi caso en particular, yo estaba trabajando en el INTI y trabajábamos con un editor de texto que estaba en la computadora central del INTI. Es decir, no teníamos un editor de texto como lo imaginamos hoy como Word, sino que uno escribía un texto que si lo miraba era ilegible, porque uno para hacer la letra ñ tenía que utilizar símbolos que precedieran a la N para hacerle el rulito en la parte de arriba, porque no estaba pensado para el español, y los acentos lo mismo, y que uno eso después lo tenía que procesar por un procesador de texto central. La idea de tener una computadora personal fue realmente revolucionaria. Y ahí fue el punto en el cual, compitiendo con IBM, Apple salió demasiado tarde. Probablemente la historia sería hoy muy distinta si Apple hubiera cumplido con el objetivo de sacarla antes inclusive que IBM. Nuestra vida sería probablemente muy distinta hoy. Con todo esto, a lo que vamos nosotros es que el producto sea satisfactorio desde el punto de vista técnico, no significa que sea satisfactorio desde el punto de vista de la inserción en el mercado. La Macintosh, indudablemente 100 veces superior a la IBM PC, salió demasiado tarde. 11 meses es demasiado tiempo. Con lo cual, 11 meses frente a la aparición de la PC, es decir, pensemos que para darle eh, dinámica al proyecto, la IBM PC no fue diseñada por IBM, sino que IBM contrató un grupo de técnicos que utilizaron lo que ellos creyeron que era lo mejor de la tecnología en ese momento, mezclando componentes de varios fabricantes, lo que a uno no se le hubiera ocurrido habitualmente hacer, mezclando componentes de varios fabricantes y sacando un producto en tiempo. En los cronogramas originales, era 5 meses después de lo que estaba previsto la aparición de la Macintosh. En la práctica fue 11 meses antes. Y ganó el mercado, con un criterio de marketing muy poderoso, porque se lo presentaba como un equipo exitoso, se lo presentaba como un producto novedoso, y se dio toda la información para que el mercado se pudiera poner a diseñar tanto hardware como software sobre la PC. Es decir, en ese momento
la PC fue un equipo abierto. Había mucha documentación, se puso mucha gente a hacer placas sobre la PC y mucha gente a hacer software y sistemas operativos para la PC. Esto es lo importante para destacar acá. La importancia de cumplir con los tiempos planeados, porque si no, salimos del mercado. Entonces, a veces, y lo insisto en esto, de la misma manera que cuando yo hago la cotización, tengo que usar como referencia lo que me dice el Consejo Profesional del costo de hora por hombre, también voy a tener que preguntarle a expertos o gente que sepa cómo cotizar este producto en particular, cuánto lo voy a cotizar. ¿De qué forma lo voy a cotizar? Interviene no solamente la parte técnica, sino también el costo de conveniencia. ¿En qué momento voy a vender este producto? Entonces, se produce un hecho político significativo en el país. Bueno, quien se pone a escribir un libro y lo saca a la semana de ese hecho político, por más que no sea una obra literaria brillante, ese libro tiene un costo de conveniencia muy importante. Jobs justificó que era preferible entregar el producto casi un año y medio después de lo previsto, antes que entregar el producto equivocado. Bueno, a lo que se tiene que llegar es entregar el producto correcto en el tiempo justo. Y después fue modificando su forma de trabajar Jobs. En el caso del Cube, el Cube fue una computadora que tenía forma cúbica y que fue muy criticada en su momento porque era totalmente novedosa. No tuvo demasiado éxito. Era un cubo que rompía los cánones que había en ese momento de la computadora así tipo alargada. Estamos hablando siempre de computadoras de escritorio en aquella época, y a un precio increíblemente alto. No tuvo ningún éxito, salvo para los fanáticos con mucho dinero. Después aprendió la lección y logró formatearse él mismo a una forma de trabajo un poco más apropiada, y que cuando se construyó el iPod, controló los costos, y también se manejó con acuerdos, no lo integró totalmente dentro de la empresa, sino que hizo también acuerdos para que se subcontrataran algunas partes y se lograra estar en la fecha prevista y con el presupuesto establecido. ¿Alguna pregunta? Yo hago una pregunta. ¿Esto se refiere al project o al product scope? Escucho respuestas. Para mí se refiere al Project Scope. Bien, normal. ¿Quién más? Normal. ¿Están de acuerdo con esa idea? Sí, yo sí. Bien, Alexandra. Sí, evidentemente es sobre el project. Es decir, estamos hablando nosotros del tiempo que se tardó en sacar el producto, las características del producto, los problemas que hubo en el diseño. Se estuvo hablando aquí del project. Y lo único que podríamos introducir un poco en el product scope fue que el Cube no tenía, en el momento de la concepción, al comenzar, no tenía bien en claro cuál era el product scope, porque se quería hacer una computadora, pero no se tenía bien en claro qué tipo de computadora se quería hacer. Y de hecho se cambió el microprocesador a lo largo del desarrollo del proyecto. Pero sí, esto estamos hablando mayoritariamente sobre el project scope. Sigamos un poco más con Apple. Hubo un momento en el cual Apple decidió cambiar el microprocesador de sus computadoras, lo cual fue fue la primera vez que se dio que un fabricante
importante cambiaba el microprocesador, pero lo cambiaba en forma completamente brutal. Es decir, dejó de trabajar con el proveedor que tenía hasta ese momento, que era una familia que se llamaba de microprocesadores que se llamaba PowerPC, y se dedicaron a otra familia que era la familia de Intel. La razón en ese momento fue que Intel le ofrecía un consumo mucho menor al que le podía llegar a ofrecer en ese momento histórico, es decir, en ese momento de la historia tecnológica, la empresa con la cual estaban trabajando hasta ese momento. Es decir, cambiaron el microprocesador por otro que tenía instrucciones totalmente distintas. Entre paréntesis, aparentemente Apple va a hacer un segundo cambio de esas características y estaba previsto, hoy en día Dios sabe qué va a pasar, pero estaba previsto que el año que viene Apple abandonara la familia Intel para dedicarse a hacer microcomputadoras, es decir, computadoras de tipo las MacBook actuales, con otro procesador, digamos el de, equivalente de una tablet, pero mucho más potente. Es otro cambio brutal. Y acá lo que resultó sorprendente fue que en el momento que se decidió hacer el cambio del microprocesador PowerPC al Intel de los Pentium que había en aquella época, a Bill Gates lo que le impresionó es que tuvieran dentro de Apple un software que le permitía cambiar el microprocesador de la PC sin grandes problemas. Piensen que para mantener la funcionalidad del sistema operativo, cambiando el micro, es un desafío enorme, terrible. Y lo hicieron en tiempo y con una calidad impecable. Es decir, durante muchos años se siguió sosteniendo las actualizaciones del sistema operativo para los que tenían las versiones viejas de microprocesador, al mismo tiempo que se estaban sacando versiones nuevas para la nueva familia de microprocesadores. Fue algo, sin lugar a dudas, que notable. Aquí que estamos hablando, ¿del project o del product scope? Escucho. Hola. Del producto. Pa- Para, para mí sigue siendo Project A Scope. ver, escuché las dos versiones. Cada uno que por favor que lo justifique. Norval, arranquemos. Sí, dice que tiene un programa que, que, o sea, como dice que cambia el, el procesador sin muchos problemas. O sea, Sí. tiene que ver en cómo lo hace, cómo se hace el proyecto. A ver, ¿quién había dicho product? No se asusten quien haya dicho product. Está Camila, Juan, Josefina. Pero hubo alguien que se animó en su momento y dijo product. Santiago también, lo han escrito en el chat. A ver, Habla Juan Manuel, no tengas miedo. a ver, Yañe, ¿por qué? Bien. Eh,
A ver, el product cambia. ¿El producto cambia? No, el producto sigue siendo el mismo, la misma computadora. Digamos, sigue siendo una computadora, pero es un lindo punto para discutirlo. A ver, es una computadora, pero es la misma computadora con el micro con el micro viejo y con el micro nuevo. En teoría el micro nuevo debería ser mejor. Es decir, cambió el producto. Porque Sí. justamente se cambió de micro porque el viejo consumía demasiado. Pero es una mejora del proyecto. Entonces se requirió un proyecto para mejorar el producto. Ok, Alexandra. Eh, a ver, fíjense, no todo es blanco y no todo es negro. La vida en general está compuesta por un montón de matices de gris. Acá, en este caso, tenemos un caso en el cual hay una mezcla de product y de project. Porque evidentemente es cierto, al tener un procesador más rápido y que consume menos, cambió el producto. Por más que siga teniendo el mismo teclado y la misma pantalla, perdón, que siga, dije mal, que siga teniendo teclado y pantalla, eh, no significa que sea la misma computadora, no significa que sea el mismo producto. Es decir, por ejemplo, yo tuve, por razones, mi anterior computadora murió en diciembre. Tuve que comprarme otra computadora. Mi señora tiene la misma versión de computadora comprada hace 4 años. Son dos computadoras distintas en cuanto a peso, en cuanto a pantalla, en cuanto a, cuanto a pantalla, la resolución de la pantalla, eh, la velocidad de trabajo, el tamaño de la memoria. Es decir, ¿sigue siendo una computadora? Sí. ¿Sigue siendo el mismo producto? No. El producto cambió. Es decir, hay una mejora del producto. Y ahora, fíjense que para hacer esa mejora del producto hubo que hacer un proyecto. Es decir, que en este caso en particular, se cambió una modificación en el alcance del producto y también para eso tuvo que haber un proyecto que lo satisfaciera. La migración requirió un proyecto. Bien. Yo tengo una consulta con eso. O Claro, sea, adelante. hacer una modificación en el producto, ¿ya hace todo un proyecto nuevo o se cambia el proyecto anterior? De vuelta, por favor. Sí, perdón. Haber hecho una modificación en el alcance, o sea, en el producto en este caso, ¿cambia el proyecto anterior o hay que hacer todo un nuevo proyecto? Y no hay una regla al respecto. Es decir, no hay una regla que uno pueda llegar a decir, porque puede darse, por ejemplo, una modificación en una casa. eh, ¿Es la casa anterior o es una casa nueva? Es decir, cuando yo reciclo un pH, eh, ¿es una nueva casa? ¿Es una casa modificada? Es decir, ¿es el mismo producto que antes o cambió el producto? Pregunto. Claro, sí. Bueno, es que ahí tenemos que definir nosotros cuál es el punto en el cual es modificar algo existente o hacer algo nuevo. Es tema de
de definiciones y de procedimientos. Si yo lo que hago es pintar la casa, ¿estoy modificando la casa o estoy haciendo una casa nueva? Claro, en ese Y caso sería solo una modificación. solo Va, una perdón. modificación. Correcto, sí, sí, sí. Mm. Ahora, y si yo, por ejemplo, me dedico a tirar paredes, a cambiar las ventanas, a ampliar y hacer que en lugar de tener una simple ventana tenga un bow window y que le cambio le pongo persianas eléctricas, ¿es una casa nueva o es una modificación? Y podría decir que ya son tantas modificaciones que es algo Es una, completamente nuevo. claro, bueno, exactamente. Pero ahí soy yo el que tengo que definirme si hago una casa nueva. ¿Cuál es el punto en el cual para mí es una casa nueva? Claro. Ujú. Claro, Es eso decir, todo después queda documentado. por Supongo. supuesto, por supuesto, Ujú. se supone que el arquitecto que va a encarar la obra me va a dar a mí, hoy en día eso es bastante fácil de hacer, porque me va a dar todas las vistas como para que yo me dé cuenta cómo va a quedar la casa eh, y que de esa manera tengo yo claro el resultado y por lo tanto yo me voy a dar cuenta si es una casa nueva o es simplemente una modificación. Y que si es que donde estaba el living ahora está el dormitorio y donde estaba la habitación de las visitas, yo voy a hacer el dormitorio principal y ya eso me tira más a que es una casa nueva. Y si yo lo que hice fue revocar la casa que estaba envejecida y es una modificación. Lo mismo para un proyecto. Entonces, en este caso, en el caso que estamos nosotros hablando del cambio de microprocesador para el caso de Apple, fue crear un producto nuevo. De vuelta, por más que tuviera teclado y tuviera pantalla. Pero el producto era totalmente distinto. Con lo Profe, cual, dice Alexandra que la acepte. ya la acepté. Bueno, Sí, sí, ya la acepté. A ver. Sí, 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 está conectada. Según lo que me aparece a mí, está conectada. Bien. Bueno, este es el tipo de cosas que tiene Zoom que no tenía Meet. El organizador tiene mucha más documentación en el momento, sin que ustedes hayan visto que yo estaba accediendo a los participantes que están conectados. Bueno, volvamos a lo nuestro. Queda claro entonces la idea entre Product Scope y Project Scope, y creo que esta discusión ha sido que ha sido muy productiva. Y es lo más enriquecedor de, de este tipo de clases. Es decir, charlar, discutir, cambiar ideas, que una de esas sirven como para que uno se le aclare un poco la perspectiva. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Después, indudablemente que Jobs, a medida que fue madurando, creciendo en cuanto a edad y también madurando, fue cambiando su perspectiva. Cuando hicieron después de la Cube, hicieron la Mac G4, que es esta que vemos aquí. Esta Mac G4 es bastante distinta a la PC común. Era una computadora que, por ejemplo, no tenía, armarla y desarmarla, se requería solamente desencastrar tapas y que no se necesitaba destornillador para desarmarla. Y tenía ciertos detalles sofisticados. Entonces, por ejemplo, para las asas esta que se ve aquí y aquí, que era la forma en la cual uno podía llegar a agarrar la computadora para llevarla de un lugar a otro, entonces el diseñador había pensado que tenía una forma y un acabado para poder soportar la grasitud de la mano sin carcomerse, muy particulares y unos tornillos muy exóticos. Y bueno, entonces Jobs
lo bajó de un cachetazo y sacó un producto que era competitivo en precio y con una calidad excelente. Entonces, esto significó que tenía que llegar a soluciones de compromiso. El tema de soluciones de compromiso es saber trabajar como ingeniero. Es decir, a uno le gustaría que un proyecto ingenieril fuera resolver una ecuación de tipo x cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Y la respuesta es que en la vida profesional no ocurren las cosas de esa manera, sino que en la vida profesional voy a tener que estar trabajando con compromiso, compromiso entre calidad, compromiso entre costo, compromiso entre tiempo, compromiso entre alcance. Entonces, esos factores los voy a tener que manejar en forma apropiada, y eso lo da la experiencia. Es una frase que repetí muchas veces, y hasta que ustedes tengan su propia experiencia, van a tener que pedir soporte, ayuda, apoyo a quien les pueda dar las alternativas como para resolver situaciones que no saben ustedes manejar. Bien, bueno, este es un ejemplo de pértigas telescópicas. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Y después hacemos un pequeño intervalo. Pértigas telescópicas. Las pértigas telescópicas son como... ¿vieron en las casas de ropa que suelen tener percheros en varios niveles, percheros en altura, por ejemplo, un perchero arriba del otro? En la parte de abajo, pantalones, después más arriba sacos, después más arriba... Bueno, las pértigas son unas especies de palos que son plegables, algo similar a lo que tienen para limpiar los de telarañas, los cierrorrazos, que uno lo puede llegar a plegar uno dentro del otro. Eso significa pértiga telescópica. Bueno, eso es lo que quiere hacer este producto, este proyecto, que lo que busca es desarrollar una nueva línea de productos que cumplan los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad. Ahí le está tirando al desarrollador un lindo bardo, porque ¿qué significa los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad? Bueno, probablemente va a significar tener que buscar qué productos hay en el mercado nacional e internacional, y en base a esos estándares, poder elaborar un producto de calidad equivalente. Con ese fin planteamos desarrollar una nueva gama de productos, pértigas telescópicas, que va a buscar, y ahí sí va a venir algo interesante, una novedad en el Product Scope, que es que tengan sección triangular. Entonces, fíjense que estamos pidiendo nosotros acá que tenga sección triangular, es decir, que en lugar de ser la sección ser circular, sea triangular. ¿Por qué? Porque la sección circular se resbala en la mano. La sección triangular le da un mejor grip a la pértiga, como para poder moverla más fácil. Y se ve que hay una norma internacional que respeta lo de la pértiga triangular. Con esto, entonces, el cliente está dando una normativa que es una de las que tiene que cumplir la pértiga triangular. Y después están las de calidad que dejó implícitas anteriormente. Entonces, con estas nuevas pértigas van a estar fabricadas en base de poliuretano recubierta con fibra de vidrio, con un perfil semitriangular, es decir, no triangular porque si no nos cortaría la mano, sino que tenga los bordes redondeados, y que va a diferenciarse de la competencia con el nuevo formato, el nuevo perfil. Y de esa manera va a entrar al mercado con un producto que sea fácilmente reconocible. Este proyecto tiene dos etapas.
diseño del producto final, es decir, los componentes que va a tener el equipo final, es decir, que la pértiga esté compuesta de, por ejemplo, 4 secciones triangulares que van encastradas una del otro, y después, es decir, por un lado tengo que diseñar el producto, y por el otro lado tengo que diseñar el equipamiento necesario para fabricarlo. Es decir, no solamente tengo que hacer el producto, sino que también tengo que hacer el equipo para fabricar este producto. Cada uno tiene un responsable distinto. Entonces, el Mauricio Carniglia va a tener que generar la documentación para que Leonardo Huarco pueda llegar a encarar la fabricación de eso que imaginó Mauricio que tenía que hacer, cómo tenía que hacer la pértiga telescópica. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, y Les acá... hago una consulta. ¿Ustedes se imaginan que Mauricio y Leonardo deberían trabajar juntos, o sea, comunicándose, o podrían hacer esto como compartimento estanco, una etapa 1 y otro por una etapa 2 sin comunicarse? Juntos, porque uno necesita al otro. ¿Pero juntos ¿Todos de significa acuerdo? físicamente juntos? No, que sus ideas se las comunican entre sí. Claro, pues imagínense que Mauricio quisiera hacer, no sé, que la pértiga tuviera, no sé, un grip particular, o que el sistema de anclaje de abajo junto con el de arriba sea de tal o cual manera, y Leonardo dice, ¿sabés qué? Eso va a costar construirlo una fortuna. Estas dos personas tienen para ver que... la viabilidad de las ideas. Exactamente, ¿sí? Por más que sea etapa 1, etapa 2 y que, digamos, dentro de la empresa hasta incluso por ahí lo vean como dos proyectos distintos, esto es lo que se llama un programa y tienen que estar claramente los dos comunicándose. Bueno, Diego acaba de spoilear la materia Perdón, profesor. al hablar de programa. Es decir, programa, lo vamos a ver bastante, creo que en el capítulo 5 o 6, es cuando son varios proyectos interrelacionados entre sí. Entonces, acá es necesario que no pueden trabajar en paralelo, porque no puedo llegar a pensar en el equipo necesario para fabricar si no sé qué es lo que voy a fabricar. Entonces son dos proyectos que están vinculados entre sí. Y cuando tenemos dos o más proyectos vinculados entre sí en una empresa, eso se llama programa de proyectos. Y cuando tengo una empresa, ahora voy a terminar yo de spoilear la materia, cuando yo tengo una empresa que tiene múltiples proyectos en distintas áreas, se llama un portafolio de proyectos. Entonces, ese portafolio de proyectos es lo de una empresa que tiene una gran cantidad de áreas de prestación de servicios y por lo tanto tiene una gran cantidad de proyectos funcionando. Bien, aquí ya nos viene la zona en la cual se fue a los caños el PowerPoint, pero vamos a ir a una parte, no me pregunten qué fue lo que pasó, que no tengo la más mínima idea. A veces supongo que puede ser que el amigo Bill Gates haya cambiado algo en su forma de manejar los PPTX, pero vamos a ver algo que nos interesa, a mí en particular. Es un sistema de monitoreo de una red, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se haga en forma continua y que no dependa de la presencia humana. Entonces, fíjense que acá dice, el propósito del proyecto, es decir, el alcance del proyecto, es el diseño e implementación de un dispositivo de red encargado de monitorear la presencia de conectividad en la red, el suministro eléctrico e informar los estados de alarmas y señales por canales alternativos al de comunicación principal
por las dudas que se caiga a la red y que haya alguna forma de avisarle al encargado de turno de la red de que se cayó y que no está funcionando, es decir, mandarle un mensaje al celular, por ejemplo, así como poseer la capacidad de recibir órdenes remotas. Es decir, que en el celular yo tenga la posibilidad de, por ejemplo, encender la UPS o encender un generador sin necesidad de tener que ir físicamente. Bien, el iniciador, es decir, este es el que arrancó, el que tuvo la idea, es el técnico especializado en el área de telefonía de esta empresa, y que encontró la forma de resolver un problema existente en el funcionamiento de la empresa frente a problemas técnicos. Project Manager, Champion, fíjense que acá nos están resolviendo el problema. La empresa ya decidió quién va a ser el champion, quién va a ser el encargado de, adentro de la empresa, ponerse al hombro el seguimiento e ir a golpear las puertas que haya que golpear como para lograr el objetivo de que se destrabe. El cliente, en este caso, es la misma empresa, así que es un proyecto interno. El objetivo que va a diseñar la empresa es un producto, un proyecto que va a ser utilizado por la misma empresa. Y va a ser ella la que va a probar el proyecto. Los drivers son los que dicen qué se debe hacer. Entonces, la gestión del proyecto lo va a hacer una persona, y luego vamos a tener la implementación, es decir, la fuerza de trabajo propiamente dicha. Acá, bueno, objetivos y alcance: diseñar, desarrollar e implementar un dispositivo de red de comunicaciones capaz de verificar el estado de conectividad de la red. Y después está el alcance propiamente dicha. Para lograr el objetivo, no se realizarán fuera del alcance del proyecto. Fíjense, acá estamos hablando de restricciones. No se realizarán tareas de rediseño de redes sobre la que estará operativo el equipo, ni tampoco su reconfiguración. No están contempladas exigencias que impliquen un diseño del gabinete que soporte las inclemencias del tiempo, ya que será un equipo de instalación interior. Tampoco se realizarán estudios económicos que requieren ajustes por inflación u otras cuestiones económicas que escapen al alcance de la profesión del ingeniero electrónico. Es un proyecto interno. Entonces, supuestos y restricciones. Y a esto es lo que quería hacerme hincapié para poner como ejemplo. Supuestos referidos al proyecto. La empresa acepta disponer la utilización de su red para pruebas y ensayos. Supuestos, ¿no? Importación abierta para el suministro de componentes por parte de los proveedores locales. Fíjense, estamos suponiendo de que no va a haber problemas en adquirir los componentes que se necesiten. Restricciones referidas al proyecto. Se utilizarán solo proveedores locales de componentes. Se pretende de esta forma aprovechar la experiencia y logística local existente, delegando en ellos cualquier necesidad de importación. Me desentiendo del tema de importación porque yo no lo sé hacer. Entonces, en ese caso, prefiero comprar los componentes a alguien que va a tomar una ganancia, pero me saca a mí un problema. Y acá también vamos a hacer otro hincapié en un punto que me parece que es importante. Entonces, por un lado, supuestos, que no va a haber problema para importar; restricciones, voy a utilizar solamente proveedores locales, no me quiero meter yo en el tema de la importación porque no lo sé hacer. Y aparte, porque quiero tener a alguien a quien agarrar de las solapas si el producto no funciona. Entonces, tengo que aceptar, en ese caso, de que voy a tener que pagar una comisión a alguien, como para que ese alguien se haga cargo de la importación y darme el soporte. Entonces, voy a pagar un dinero adicional, pero va a tener un resultado esa inversión que estoy haciendo. Se pretende de esta forma aprovechar la experiencia y logística local existente, delegando en ellos cualquier necesidad de importación. La fase de preparación y planificación del proyecto no debe excederse en tiempo a, y ahí hay una fecha. ¿Queda claro entonces el ítem supuestos y restricciones para tomarlo como referencia? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces,
Supuestos referidos al producto, que se supone que hay una forma de comunicarse en forma de telefonía celular, es decir, que hay acceso a una red de telefonía celular para ver si tengo que mandar un mensaje no utilizando la red, que en eso se está fallando. Aparte tiene que estar la red bien configurada para que sea accesible desde el exterior, como por ejemplo enviarle algún tipo de directiva y de orden. Restricciones referidas al producto, autonomía 24 horas, instalación solamente para interior, no admite productos en el exterior. Patentes relacionadas, es decir, acá estamos hablando de referencias internacionales, calidad, tiene que respetar las patentes existentes. Sigo hablando de las patentes con las características de cada uno de los casos. Normativa, certificación de seguridad eléctrica, de acuerdo, en este caso, con las normas nacionales, y después también normas internacionales como ISO 4 o ISO 5, certificación de tipo y certificación de marca. Profe, una pregunta. Sí. ¿Tenés que ver que el producto no esté fabricado ya para hacerlo con lo de las patentes que mencionó? No. Simplemente tengo que respetar patentes. En algún caso, puede ser que la patente tenga que pagar yo por usar algo que esté patentado. A ver, voy a poner un ejemplo concreto como para tratar de entendernos. Apple lleva fabricando teléfonos celulares hace 12 años. Sacó toda una serie de patentes. Cuando Google apareció con Android, que fue bastante después de eso, fue creo que en el 2012, es decir, como 4 años después, se encontró con que Apple le inició toda una serie de juicios, que todo indicaba que llevaba las de perder, por infringir patentes que Apple tenía y Google no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Google? Compró una empresa de telefonía, nada menos que Motorola. Solamente como al tener a Motorola dentro de Google, adquirió las patentes que Motorola tenía y que soportaban lo que había hecho Google. Una vez que hizo eso, le vendió la marca Motorola a Lenovo, pero de esa manera evitó la continuación de los juicios que le había iniciado Apple en ese momento. Entonces, el tema patente significa, no es que yo no pueda hacer algo, sino que significa que en algunos casos tendré que pagar licencias para que me permitan hacer algo. En algunos casos no podré hacerlos por el tipo de patentes que puede tener el fabricante. Por ejemplo, las fotocopiadoras, hubo una empresa famosa que hoy prácticamente no existe, que se llamó Xerox, que fue la primera en hacer fotocopias sobre papel común. Entonces, durante 30 años, el único que podía hacer fotocopias sobre papel común era Xerox. En mi época de estudiante, teníamos que usar unas fotocopias que eran una porquería, que eran sobre un papel encerado. Como el papel termosensible que en algunos casos nos dan los comprobantes de cajeros automáticos. Bueno, de ese estilo era las fotocopias que uno podía llegar a hacer sin tener que pagar, que Xerox, por supuesto, por la calidad uno pagaba mayor dinero. En ese caso, cuando terminó el uso de la patente de Xerox, todo el mundo empezó a hacer fotocopiadoras que trabajaran sobre papel común. Pero durante 30 años estuvo restringido y nadie podía hacer. Hay otros casos en los cuales, pagando una licencia, le dan a uno el uso de esa patente. ¿Pero yo puedo no saberlo y recibir un juicio? Por supuesto. Claro que sí. Ojo, el hecho de desconocer una ley no nos exime de la obligación de cumplirla.
Es decir, si yo voy en una ruta y no sé que la velocidad máxima en esa ruta es de 80 kilómetros por hora y voy a una velocidad superior, me van a hacer la multa. Por más que yo vaya y diga, no sabía que en este tramo de la ruta la velocidad máxima era 80 kilómetros por hora. Ok, o sea que tengo que buscar todo lo similar a lo que voy a hacer antes de hacerlo. Claro, A ver si no está patentado. claro. Y ahí en ese caso lo mejor es consultar. Hay gente que trabaja en el tema patentes que me puede llegar a dar una idea clara. Dentro del Ministerio de Industria, y hay un sector dedicado a patentes en el cual uno puede ir y preguntar, ¿existe alguna patente vinculada con? ¿Quedó claro, Pablo? Ok, sí, sí, gracias. Por nada. De vuelta, uno puede ir al Ministerio de Industria y averiguar en el sector patentes, a ver, y ellos le averiguan a uno si existen patentes nacionales o internacionales, vinculados con lo que uno quiere hacer. El equipo tiene que respetar las normas de compatibilidad electromagnética, que en este caso el organismo ejecutor es el INTI, es decir, que no irradie hacia el exterior y que no sea influido por radiaciones externas. ¿Y qué tipo de conectividad vamos a tener? Es decir, Ethernet, 802.3 es Ethernet, con puertos el tipo de conector RJ45, con el tipo de cableado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Alguna pregunta? No, clarísimo. Bien. Y para los que le interese, les posteé la dirección del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI, que es el que se encarga acá en Argentina de todo lo que es el manejo de patentes, marcas y todo eso. Bien. Bueno, el último ejemplo es el desarrollo de un auricular electroacústico que se hizo dentro de un laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es un buen ejemplo también de un proyecto de alguien que lo encara como tesis de graduación. En la Universidad de Buenos Aires son absolutamente fanáticos del tema del manejo de proyectos y por eso es que la documentación que estamos usando nosotros como referencia es de la Universidad de Buenos Aires. Todo aquello que sea en la especialización de sistemas embebidos, en los doctorados, requiere el manejo de proyectos como estamos viendo nosotros. Bien, con esto terminamos la unidad 2 y es un buen momento para irnos a tomar un té, un mate, y nos encontramos dentro de 10 minutos si les parece bien. ¿De acuerdo?